Campo magnético. Hoy haremos un problema. Pero primero vamos a recordar los conceptos básicos de campo magnético. Aquí te he dibujado un imán con su polo norte y polo sur. Recordemos que todo imán genera en todo el espacio de su alrededor un poder especial llamado campo magnético, que es ese poder que atrae piezas de hierro. Obviamente, en un punto cercano al imán es más intenso que en un punto lejano. El campo magnético es un vector. Aquí te he dibujado en el punto cercano de mayor tamaño que en el punto lejano, porque aquí es más intenso que aquí. Al campo magnético se lo representa con la letra V. Los vectores campo magnético en ocasiones vendrán hacia la derecha como aquí, a veces hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, pero a veces vendrán en el espacio, no en el plano, es decir, de forma entrante o saliente. Entrante significa que, si este es un vector, la punta del vector está entrando al papel. Saliente significa que la punta sale del papel. Bien, cuando un vector sea entrante se simbolizará con una cruz, cuando sea saliente con un punto. Ahora, se ha descubierto que los cables con corriente también generan campos magnéticos alrededor, como lo hacen los imanes. Y bueno, los vectores, como sabemos, tienen cierta dirección, y hay que saber cómo dibujarlos. Para eso se usa la llamada regla de la mano derecha. Aquí voy a enseñarte cómo hacerlo. A este cable que tenía su corriente yendo hacia arriba, lo he colocado aquí de tal forma que quedó la corriente de forma saliente, por eso dibujé un punto. Es decir, si este es el cable con su corriente hacia arriba, fue colocado el cable de esta manera, de tal forma que se ve como un círculo, pero con la corriente saliente. Ahora, nos van a pedir encontrar el vector campo magnético en cualquier punto del espacio. Yo he colocado como ejemplo que sea en este punto. Tenemos que dibujar el campo magnético generado por esta corriente en este punto. Yo lo dibujé hacia arriba. Pero ¿cómo me di cuenta que era hacia arriba? ¿Por qué no hacia abajo o hacia alguna otra dirección? Estos son los pasos a seguir para dibujar correctamente al vector campo magnético. Primero, vas a unir al cable con el punto en línea recta. A esa línea le vamos a llamar distancia A. Y el vector campo magnético tendrá que dibujarse de tal manera que forme 90 grados con esta línea. Como puedes ver, el vector campo magnético forma 90 grados, una L, con la línea A. Pero habrá siempre dos posibilidades. La segunda posibilidad en este caso es que esté yendo 90 grados hacia abajo. ¿Cómo me di cuenta que era 90 grados hacia arriba? Tenemos que ayudarnos de una línea llamada línea de campo magnético. Es una línea circular que va a girar alrededor del cable y va a pasar por el punto de análisis. Puede girar en sentido horario o antihorario. Y para averiguarlo, tienes que usar la mano derecha. Funciona así. Debes colocar la palma abierta de la mano derecha, pero con el dedo pulgar en la dirección de la corriente. En este caso, la corriente está como un punto, es decir, es saliente. Así que yo debo colocar el dedo pulgar de forma saliente y luego cerrar la palma. Al cerrar la palma tengo el sentido de giro. Este sentido de giro sería sentido antihorario. Entonces significa que la línea circular está girando en sentido antihorario. De esta manera. Ahora, me voy a fijar cómo pasa la línea circular cuando pase por el punto de análisis. Fíjense, al circular, cuando pase por el punto de análisis estará yendo hacia arriba. Recordemos que habían dos opciones de vector, formando 90 grados hacia arriba o formando 90 grados hacia abajo. Y lo correcto fue hacia arriba. Me di cuenta por la línea circular que al pasar por el punto estará yendo hacia arriba. Siempre habrán dos opciones y ustedes deben averiguar con la línea circular, aplicando la regla de la mano derecha, cuál de las dos opciones de campo magnético es el correcto. Bien, ya sabes cómo dibujar al vector campo magnético. Ahora haremos el primer problema. Problema 1. Calcular el campo magnético resultante en el punto P, que es este de aquí. Tenemos dos conductores, uno con corriente de 6 amperios, de forma entrante, porque es una cruz, y la corriente 2, 4 amperios. Está saliente porque es un punto. Ahora, tenemos que hallar el campo magnético resultante en este punto. Cada corriente va a generar su propio vector campo magnético y tenemos que hallar el campo magnético resultante. Bien, comencemos a dibujar los vectores campo magnético. Comienzo con el de la corriente 1. Debo unir al cable con el punto en línea recta. Esta viene a ser la distancia A. Y debo dibujar al vector formando 90 grados con esta línea. Hay una posibilidad que sea 90 grados de esta manera,
apuntando más hacia arriba, o 90 grados de esta manera, apuntando más hacia abajo. ¿Cuál de las dos es la correcta? Hay que imaginar, yo aquí te lo dibujé para que me entiendas, pero en realidad hay que imaginar la línea circular que va a estar aquí. Pero ¿cómo gira? ¿Sentido horario o antihorario? Aplica la mano derecha, coloco la mano derecha con el dedo pulgar en la dirección de la corriente. La corriente está yendo de forma entrante, lo coloco de forma entrante y cierro la palma. Y al cerrar la palma, tengo sentido horario. La línea circular va a girar en sentido horario. Cuando pase por el punto va a estar yendo más hacia abajo. Significa que el vector formará 90 grados con la línea A, que es esta, yendo en esta dirección. Ahora dibujemos el vector campo magnético de la segunda corriente. Debo unir al cable con el punto en línea recta, sería esta es la línea A para la segunda corriente, y el vector campo magnético debo formar 90 grados con esta línea. Entonces quedaría la opción 90 grados para allá o 90 grados para allá, o a la derecha o a la izquierda, una de las dos. Para saber cuál de las dos, imagino la línea circular que está girando alrededor del cable y me fijo cómo está girando, aplico mano derecha. La corriente está de forma saliente, coloco el dedo pulgar de forma saliente y cierro la palma. Al cerrar la palma tengo sentido antihorario. Entonces la línea circular estará girando en sentido antihorario y cuando pase por el punto estará yendo hacia la izquierda. Entonces la opción correcta es que forme 90 grados hacia la izquierda. Bien, ahí lo tenemos. El vector campo magnético está yendo hacia la izquierda. El segundo paso será encontrar el tamaño de los vectores campo magnético. La fórmula para encontrar el tamaño de los vectores campo magnético va a depender de cómo sea el conductor. Esto es un conductor recto y largo, es decir, de longitud infinita. Y cuando se tiene un conductor así, la fórmula para encontrar el campo magnético es la siguiente. Campo magnético es igual a la constante de permeabilidad del medio en el vacío, mu sub 0, cuyo valor es 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amperio. Es una constante. Y la corriente del conductor, 2pi por la distancia A, que es la distancia que les había indicado desde el cable hasta el punto de análisis. Bien, esta fórmula vamos a aplicar para encontrar el tamaño de cada vector campo magnético, que son dos. Comienzo con el primero. Campo magnético 1 igual mu sub 0, corriente 1, sobre 2pi, distancia A del primero. Entonces, reemplazo, mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. La unidad es tesla metro sobre amperio. Por la corriente 1, que vale 6 amperios. Sobre 2pi por la distancia A1, que sería la distancia desde la corriente 1 hasta el punto. Son 5 centímetros. Eso llevado a metros es 0,05 metros. Coloco todo esto en la calculadora y el resultado es 2.4 por 10 a la menos 5. Unidad tesla. Porque amperio con amperio se simplifica y metro con metro se simplifica. Nos queda tesla, que es la unidad del campo magnético en el sistema internacional. Ahora hacemos el cálculo del campo magnético 2. Será mu sub 0, corriente 2, sobre 2pi, distancia A del segundo. Ahora voy a ir directo reemplazando valores numéricos. 4pi por 10 a la menos 7 es el valor de mu sub 0. La corriente 2 es 4 amperios. Sobre 2pi y la distancia A sería la distancia desde la corriente 2 hasta el punto P, que sería 3 centímetros. En este caso, 0,03 para que esté en metros. Colocado todo en la calculadora, el resultado es 2,67 por 10 a la menos 5. Unidad tesla. El siguiente paso es hacer una suma vectorial. Para ello haré un diagrama de cuerpo libre, donde voy a colocar a los vectores que vamos a sumar. Bien, ahí está. He dibujado el vector 1 y el vector 2. Ahora, tenemos que encontrar el ángulo de los vectores que estén inclinados para descomponerlos y luego hacer la suma vectorial. En este caso, el vector 1 es el que está inclinado y debemos encontrar su ángulo con la horizontal. A ese ángulo le llamaré alfa. Para saber cuánto vale alfa, vengo a la gráfica original y me fijo que alfa vendría a ser este ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo alfa? Si nos fijamos, este ángulo viene como dato en la geometría del problema 53.13, que sumado con este otro 36.87
hacen 90 grados, para que con el ángulo recto de acá, 90 grados, formen los 180 grados que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo hacen. Ahora, si hasta aquí es 53,13, este ángulo, ¿cuánto vale? Tomando en cuenta que entre la línea A1 y el vector hay 90 grados, si esto es 53,13, este ángulo sería este valor, 36,87, para que formen 90 grados. 53,13 más 36,87 serían cabalmente 90 grados. Ahora, esto es 36,87. ¿Cuánto vale este ángulo entonces? Porque también entre esta línea y esta otra hay 90 grados. Bueno, si esto es 36,87, para que sean los 90 grados, esto de acá sería 53,13. Entonces alfa vale 53,13. Con este valor hacemos la suma vectorial. Bien, ya lo hice. He sumado las componentes x. Fijémonos, el vector 1 tiene componente x apuntando hacia x positivo. Entonces coloqué B1 coseno de alfa con positivo. B2 está apuntando hacia x negativo, por eso le puse con negativo. Ahora reemplacé los valores de B1, de alfa, que es 53,13, y de B2, aquí. Y nos dio este resultado. Lo mismo la sumatoria de componentes y. El vector B1 tenía su componente y apuntando hacia abajo, lo anoté con negativo por eso, B1 seno de alfa, y el vector B2 no tiene componente y, así que ahí queda. Reemplacé el valor de B1, 2.4 por 10 a la menos 5, y el valor de alfa, que es 53,13. El resultado fue menos 1.92 por 10 a la menos 5 Tesla. Ahora, para encontrar el campo magnético resultante componente x al cuadrado más campo magnético resultante componente y al cuadrado en una raíz cuadrada. Reemplacemos valores. Colocando en la calculadora, el resultado será 2.28 por 10 a la menos 5 Tesla. Este resultado es la magnitud del vector campo magnético. Pero como es un vector, no solamente debemos hallar su magnitud, sino también su dirección. Y para hallarlo, tenemos que aplicar la fórmula tangente de θ, donde θ es el ángulo, la dirección, igual a la componente y del vector resultante sobre la componente x del vector resultante. Si despejo de esta fórmula, me va a quedar θ igual tangente a la menos 1 de la componente y es menos 1,92 por 10 a la menos 5 sobre la componente x, que es menos 1,23 por 10 a la menos 5. Colocando en la calculadora, el resultado será 57,35. Ahí tenemos el resultado. Esto es la dirección. Para finalizar, vamos a graficar al vector resultante. Bien, ya lo hice. En un diagrama cartesiano XY he dibujado a las componentes x y y primeramente. Lo que hice fue fijarme primero el signo que tenía la componente x. Como es negativo, lo debo dibujar como un vector en x negativo. Y la componente y, como es negativo, también lo dibujé como un vector en y negativo. Luego comparo los valores numéricos y me fijo cuál es de mayor tamaño. Pues la componente y es ligeramente mayor. Y lo grafiqué así, más o menos a escala, mostrando que la componente y es ligeramente mayor que la componente x, para que la gráfica sea coherente. Luego apliqué paralelogramo y dibujé al vector resultante. Este es el vector campo magnético resultante, cuyo valor es 2.28 por 10 a la menos 5 Tesla. Y su ángulo con el eje horizontal es el ángulo θ, que es la dirección, 57.35 grados. Problema resuelto. Con práctica, esto te resultará sencillo. Ahora quiero enseñarte algo. En tu vida como estudiante, vas a tener muchos problemas. No podrás evitarlos, pero debes saber cómo manejarlos. Ante un problema, por muy grave que sea, no debes llenar tu mente de preocupación. Porque aunque te angusties y te preocupes demasiado y digas, oh, ¿qué voy a hacer ahora? Eso hará que tu problema desaparezca. Recuerda, una buena persona siempre busca actuar prudentemente y ante un problema no se preocupa, sino se ocupa del problema. Analiza, busca una salida y actúa. Sé una buena persona.